Sonido. Bendiciones, amados. El día de hoy finalizaremos con el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. En la enseñanza pasada, en la parte número 1, logramos ver las primeras 3. Restaron 4 iglesias que son las que veremos el día de hoy. Le pido de favor que me acompañe al libro de Apocalipsis, claro está. Y bueno, en este caso no arrancamos con la mejor iglesia, a decir verdad. En la enseñanza pasada arrancamos con una iglesia verdaderamente buena, verdaderamente excelente delante de los ojos de Dios. Una iglesia con un sinfín de cosas a las que realmente deberíamos aprenderle. Y sería bueno que arrancáramos de la misma manera el día de hoy, pero la realidad es que no. La iglesia de Tiatira, que es la 4ª iglesia donde iniciamos el día de hoy, no es precisamente la iglesia de donde deberíamos clavar nuestros ojos, donde tendríamos que tomar consejo. Quiero que me acompañe por favor al capítulo 2, si fuera tan amable. Apocalipsis capítulo 2. Y los versículos serían, amados, del verso 18 al verso 29. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al verso 29. Esta iglesia la vamos a ver en 2 partes, ¿ok? Quiero hacer un estudio de esta iglesia en 2 partes. La primera parte consta del verso 18 hasta el verso 23. Y la segunda parte sería del verso 24 al verso 29. Entonces vamos a leer del verso 18 al verso 23, explico y posterior retomamos la lectura del verso 24 al verso 29. Dice la Escritura: escribe al mensajero de la iglesia que está en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que estas últimas obras son mayores que las primeras. Hasta aquí pareciese ser que todo va bien, que no hay error alguno. El problema comienza a partir del verso 20. Pero tengo contra ti que has permitido que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos daré muerte con plaga. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Hasta aquí, amados, la primera parte. Es interesante ver cómo en un inicio pareciese ser que Dios está felicitando a la congregación, que Dios está aplaudiendo, que Dios le está dando el visto bueno, que Dios le está dando el ok a la iglesia de Tiatira. Pero instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, vemos que solamente es el inicio, que solamente es algo superfluo, porque por dentro la congregación realmente estaba podrida. A partir del verso 20, vemos lo que ocurre. Tú has permitido que esta mujer que dice ser profeta y que claramente no lo es, llamada Jezabel, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Generalmente, cuando se toca esta iglesia, la mayoría de los líderes, pastores, maestros, expositores de la palabra, etcétera, veo que atacan a esta iglesia o dan una enseñanza a esta iglesia basada solamente en la prostitución. Y a ver, claramente es algo grave. No estoy diciendo que no. Evidentemente sí lo es. Usted y yo sabemos perfectamente que entre todos los pecados que puede llevar a cabo el ser humano, siempre el que se lleva el estandarte de oro, el que se lleva el primer lugar, el que aparece por encima de todos los demás, es cualquier pecado que tenga que ver con área sexual. Llámese prostitución, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese masturbación, impurezas, inmoralidades, perversidades, depravaciones, fantasías, etc. Cualquier pecado, no hay algo más destructivo en la vida del hombre y la mujer que cualquier pecado sexual. Así sea lo más, entre comillas, mínimo que tú puedas llevar a cabo, es lo que se lleva al primer lugar por sobre todas las cosas. Ahora, el problema con esta iglesia no era solamente sus pecados sexuales. Si nos damos cuenta, dice que esta mujer Jezabel decía ser profetisa. La palabra decía claramente significa que no lo era. Era una falsa. Si tenemos en cuenta esto, ponte a pensar el sinfín de estupideces, el sinfín de, entre comillas, sanas doctrinas que esta zorra introdujo en la congregación y que la iglesia, desgraciadamente por estar dormida, las aceptó. Imagínate todas las profecías falsas que la iglesia, y por lo que demuestra el contexto, sobre todo los hombres, tuvieron que tragarse a causa de esta zorra. Tener en la congregación a un siervo falso, independientemente del rango que le corresponda, sea pastor, sea maestro, como es en el caso de su servidor, muy humildemente, gracias a Dios. En este caso, una supuesta profetisa, cualquier persona falsa, si no se detecta a tiempo y si evidentemente con la misma rapidez que se detecta, con la misma rapidez no se expulsa fuera de la congregación, va a contaminar la iglesia, tarde o temprano. Y normalmente, eso es más que obvio, los primeros en contaminarse son las personas inmaduras. En este caso, todo apunta a que los primeros que se contaminaron fueron los hombres, claramente. Probablemente Jezabel, físicamente hablando, era una mujer atractiva. Era una mujer que captaba la atención. Hasta el nombre da mucho que desear. Cuando analizamos, como en su momento lo hicimos en una enseñanza, el nombre Jezabel, nos acordamos de la Jezabel, la reina del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo teocrático, la esposa del rey Acab. Y recordamos perfectamente cómo era esa Jezabel. Al igual que esta, era una profetisa, solamente que una profetisa no de Dios. Era una profeta de Baal, una profeta de Satanás. Ella había sido criada desde la cuna para que fuera el estandarte, que fuera la mayor y la mejor representación por parte de su pueblo, por parte de su padre, para el servicio del enemigo. Además de todo, también sabemos que era una mujer muy manipuladora, una mujer con bastante libertinaje sexual.
Sabemos que era una mujer que practicaba todo tipo de fantasías con su esposo, en este caso el rey Acab, pero que cuando Acab no estaba, como lo vimos en la enseñanza, fácilmente invitaba a otro hombre a su cama. Era una mujer adúltera. También era una mujer muy rapaz, muy asesina, muy astuta. Ojalá hubiera sido astuta para el bien, pero era astuta para lo malo. Sabemos cómo fue el final de ella. Era una mujer que por el rango, así como cualquier persona que no tiene la madurez suficiente para portar en sus manos el poder, Jezabel hacía y deshacía a causa de su rango. En muchas ocasiones vemos que Jezabel no perdona, le quita lo que quiere, lo que se le antoja a alguien que claramente no representa ningún problema o amenaza para ella. ¿Por qué? Bueno, sencillamente yo quiero, yo puedo, ¿y cuál es el problema? ¿Quién me va a hacer algo? De todos modos, yo soy la reina. Si algo comparte la Jezabel del Antiguo Testamento con esta Jezabel que estamos viendo aquí en la iglesia de Tiatira, es que ambas fueron avisadas de su destrucción. Probablemente la Jezabel del Antiguo Testamento, al estar en la época de los profetas, en la época de la ley, no iba a ser tratada con palabras hermosas. No creas tú que los profetas que Dios enviaba, Jezabel, reina mía, amada mía, déjame te lavo los pies, no. Las verdades crudas de los profetas del Antiguo Testamento les importaba un carajo, perdón la expresión, tu título humano. Dios dice esto y esto y esto, ¿lo aceptas? Qué bueno, si no, no pasa nada. Al final el que se va a ir al infierno eres tú, no yo. Yo ya cumplí con mi trabajo. Ahí nos vemos. Y claro, la Jezabel del Antiguo Testamento, igual que esta, era renuente a la voz de Dios. Era rebelde. No la vemos haciendo caso. Tanto así que conocemos su final. Lo mismo con esta. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente. No le importa. Pareciese ser que entre más tiempo le doy, mayor libertinaje sexual tiene. Más tiempo le doy, más oportunidad le doy, y en lugar de arrepentirse, en lugar de cobrar conciencia, pues sencillamente prostituye la gracia. Y es lo que yo decía hace poco en una enseñanza que por lo que veo no a muchos les gustó. Claramente yo sé el por qué. Sobre la redención. La redención realmente es cruel. Y yo decía que el problema del ser humano es que ha sido demasiado hipócrita a lo largo del tiempo. Ha sido peor que una serpiente. Ha sido peor que una lacra. En el Antiguo Testamento el ser humano se quejaba de la ley de Dios. Muy cruel, muy salvaje. Los castigos son extremadamente fuertes, Dios mío. Incluso puedo llegar a morir. Viene la época de la gracia, la época de las segundas y terceras oportunidades, y el ser humano pareciese ser que las prostituye. No le importa. Entonces, en la ley se quejaba y en la gracia la prostituye. Convierte la libertad en libertinaje. Mira qué listos somos. Entonces, ¿qué peligro corrieron estos hombres? Ponte a pensar en todas las falsas profecías. Y los hombres se las creyeron. He
¿Qué les ha enseñado? ¿Qué les enseñó? Porque una cosa evidentemente son las falsas profecías, pero otra cosa es la enseñanza. ¿Qué les habrá enseñado esta zorra a los siervos de dicha congregación? Ha seducido a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Teniendo en cuenta en dónde estaba ubicada Tiatira, nos damos cuenta el tipo de rituales paganos que los inducía a llevar a la práctica. ¿Cuántas ocasiones, amados, en la época actual hemos escuchado acerca de escándalos sexuales dentro de la iglesia? Normalmente la gente siempre lo suele tomar a manera de broma, a manera de meme. Usualmente me los encuentro yo en los jóvenes cuando se critica a la Iglesia Católica Romana. Ah, mira el nuevo Papa. De almuerzo se come una hamburguesa y de postre un monaguillo, cosas así. Y pueden dar risa. Sabemos que al final del día es verdad, pero dan risa. Pero también dentro de las congregaciones cristianas o evangélicas ocurre esto. ¿Cuántas veces no escuchamos alborotos, noticias, ya sea que las pasen en televisión o mediante X o Y red social? El día de hoy fue detenido cierto pastor porque traficaba droga. He descubierto una red de narcotráfico en dicha iglesia. Un siervo de la iglesia es descubierto en pleno acto de violación con menores. Y esto solamente es lo que conocemos, porque claramente debajo de agua hay un sinfín de cosas horrendas que se llevan a cabo. Jezabel, esta profetisa de la iglesia de Tiatira, me recuerda mucho a una hermana que se hizo, bueno, no hermana, realmente no tiene nada que ver con nosotros. Allá por el 2018, si no mal recuerdo, se hizo muy común en las redes un caso que de igual forma una supuesta profeta de los últimos tiempos, una supuesta mujer formada y creada por la mano victoriosa de Dios, liberaba a los hombres de un sinfín de enfermedades, de tribulaciones, de problemas. Nada más que, digamos que su método estaba fuera de lo tradicional. Cualquiera podría pensar que solamente bastaba con dar palabras de aliento, hacer imposición de manos, orar, darle seguimiento al caso, como yo se los he explicado a ustedes. Pero en este caso no, al parecer el método de esta supuesta profeta de los últimos tiempos, muy instruida y guiada por el Espíritu Santo, es que para que el hombre pudiese ser liberado de sus problemas, cargas, tribulaciones, aflicciones, enfermedades, tenía que llevarle a cabo un sexo oral. Porque bajo la idea estúpida de esta supuesta sierva, el semen, la semilla del hombre, es algo muy preciado. Y claramente es así. El hombre tiene que guardar su semilla hasta el momento de conocer a su esposa, si es que la tiene. Y a través de esto, a través del semen, a través de la semilla que expulsaba el hombre, sus problemas, sus cargas, sus enfermedades, sus tribulaciones de igual forma eran expulsadas. Porque todo esto es energía. Y esta mujer aparentemente tenía el supuesto poder que al tragarse la semilla de otro hombre, el semen de otro hombre, se deshacía. Entonces, supuestamente ella no se contaminaba. Me suena tan cierto como decir que yo soy Peter Pan cada noche.
Mira lo que dice el verso 23. Yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos daré muerte con plaga. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Avisados estaban. Hermano, pero ¿por qué con los hijos si los niños al final del día eran inocentes? No se sabe, hermanos. No se sabe. Así podemos decir nosotros, pero en la realidad no me extrañaría que alguno que otro padre tarado, inducido por esta Jezabel, le haya presentado a su hijo también, porque es algo que se da comúnmente. Incluso lo vemos en la actualidad. ¿Cuántos supuestos padres ejemplares tienen esta estúpida idea que al cumplir los 18 años el niño ya tiene que conocer a una prostituta? Tiene que aparentemente ser hombre. Tiene que saber cómo utilizar lo que Dios le ha dado en medio de las piernas. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ya viene de hace mucho tiempo atrás. No me extrañaría que entre estos padres hubiese tenido alguna idea similar. Mira, hijo, ten intimidad con la hermana. De pronto hasta te puedes casar con ella y no es yugo desigual, no cometes pecado. No te fijes en todo lo que hemos pasado ya encima de ella. Tú dale. Conviértete en hombre. Vas a tener beneficios, vas a estar atado a una mujer que le sirve al Señor. La arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella. Los pecados sexuales siempre son de dos. Tú quieres fornicar, ocupas a otra persona. Quieres adulterar, ocupas a otra persona. Quieres llevar a cabo ciertos fetiches, fantasías, perversidades, depravaciones de tu mente, ocupas a otra persona. Puedes hacerlo tú solo, mediante las pajas mentales que le llaman. Pero concretarlo y llevarlo a cabo a la realidad normalmente, generalmente, requiere de la asistencia de otra persona. Así que claro, ambos son culpables. Y como yo se los dije en su momento, en este caso más. Porque del mundo, pues sí, es el mundo. Claramente está apartada de los pasos de Dios, está apartada del camino de Dios. De ellos es normal incluso las cosas más inimaginables. Pero de alguien que dice ser del pueblo de Dios, pues no. Esas personas ya no tenían excusa. Ya no podían decir, bueno, es que no me avisaste. Nadie me dijo. De pronto sí, ok, te la compro, yo no te avisé. Quizás a lo mejor no mandé a Gabriel o a Miguel a que te explicaran como niño torpe que eres, con peras y manzanas lo que tenías que hacer con esta, pero claramente tienes mi escritura. Uno que otro libro intuyo que ya te leíste, sabes perfectamente lo que me agrada, lo que no me agrada. Sabes perfectamente cómo soy cuando me airo. Y el hecho de que estemos en una época de gracia no significa que puedes prostituir la libertad que te dio mi hijo. Yo soy el que escudriña las entrañas. No nos podemos esconder. A lo mejor y otras personas dentro y fuera de la congregación no saben nada acerca de nuestros oscuros secretos. Y ok, está bien. Pero no creas tú que Dios no lo sabe. Claro que sí. Nada se le escapa. Tú te puedes engañar a ti mismo, pero al final del día nadie engaña a Dios. Les daré a cada uno conforme a sus obras.
justicia divina. Dios siempre actúa de esta manera, incluso para los que le sirven. Hay casos, evidentemente, en donde, ok, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero es lo que yo les he venido diciendo. Dios nunca va a recompensar en gran manera a aquel, que ha hecho lo más mínimo para su obra. No es así. Dios es justo. Es más que obvio que estando en un futuro, no va a recompensar de la misma manera que el que se mató 15 años dentro de su obra, a diferencia del que lo conoció el último año. ¿Quién tiene más mérito? ¿Quién le sirvió más? ¿Quién aguantó más? ¿Quién se esforzó más? ¿Quién tuvo que ser más disciplinado? El de los 15 años. ¿Quién merece mejor paga? El de los 15 años. Y no es favoritismo, al final la propia Escritura lo dice. Dios no tiene favoritos, Dios es justo. Da a cada quien lo que le corresponde. Seguimos con la segunda parte del verso 24 al 29. Pero ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos les llaman, les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo vaya. Al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también la he recibido de mi Padre, y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana, amados, que promete darse en el verso 28, no es más que el propio Mesías. El título es algo que vemos en diversas ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Pero a qué se refiere el verso 24 con esta doctrina? ¿A qué se refiere con esto de las cosas profundas de Satanás? Haciendo un trabajo de investigación me encontré que en este tiempo, en esta iglesia, esta doctrina de las cosas profundas de Satanás era una corriente o era una doctrina que se desarrolló a partir del pueblo gnóstico, en la cual se aclaraba que si bien el hombre y la mujer son tripartitos, algo que a nosotros no nos extraña, yo ya se los he expuesto en diferentes ocasiones, ¿qué significa que somos seres tripartitos? Que estamos conformados por tres esencias básicas: cuerpo, espíritu y alma. El espíritu sirve de vestidura al alma y el cuerpo sirve de vestidura al espíritu. Entonces ellos creían que si bien el hombre y la mujer son seres tripartitos, como cada esencia es distinta entre sí, uno podía hacer cualquier cosa con su cuerpo y no era pecado, puesto que para ellos no afectaría el espíritu y menos al alma, al ser diferentes y separadas entre sí. Esto evidentemente condujo a una completa abominación sexual, sobre todo en los gnósticos, y su culto al Señor del Bosque, otro título del adversario, en el cual se concretaba la santidad mediante orgías, sacrificios, sangre bebida y ofrendas de amor. ¿A qué me refiero con ofrendas de amor? En muchas culturas, sobre todo en los gnósticos e incluso en la cultura vikinga de antaño, se elegía a la joven más hermosa dentro de la congregación. La joven más bella normalmente tenía que ser virgen, y antes de ser sacrificada, la joven se acostaba con cada hombre de la tribu. De esta manera se
creía que le estaban demostrando al Señor del bosque, en este caso a Satanás, Dios lo reprenda, cuánto lo amaban mediante la ofrenda, es decir, mediante la joven. Probablemente Jezabel hizo lo mismo con estos. Papi, ven, hagamos el amor o tengamos sexo desenfrenado. Si me amas a mí, amas a Dios. Al demostrar tu amor hacia mí, que soy su profeta, le estás demostrando directamente el amor que le tienes a Dios. Ahora, claramente no toda la congregación estaba contaminada, por eso dice, pero ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, los que no tienen, había uno que otra persona que todavía no había dado ese siguiente paso hacia la maldad. Había todavía esas personas que en la congregación, cuando miran este tipo de cosas, en lugar de dar pasos hacia adelante, mejor dan pasos hacia atrás. Y está bien, claramente. No se dejen engañar, hermanos. Recuerdo que en su momento no tiene nada que ver con este tema sexual, pero recuerdo que en su momento alguien me preguntó por los tatuajes. Bueno, si tú tienes tatuajes de antes, si tú tienes tatuajes que te los elaboraste, que los plantaste en tu cuerpo antes de conocer al Señor, lo hecho está. Al final del día lo hiciste antes de conocerlo. Pero hoy en día pareciese ser que de alguna u otra manera quieren tener cierto tipo de excusas. Bueno, pero es que en el Nuevo Testamento en ningún momento aparece la palabra tatuaje. No se menciona que sea pecado. No se menciona que el cristiano no pueda tatuarse. Mira, hermano, de pronto aquí, yo que voy al gimnasio, levanto 800 en el pechurino, un Cristo aquí con una cruz o un pie así como con estrellas al lado mientras pisa la cabeza de la serpiente para que se demuestre incluso en mi cuerpo al flexionar los músculos que el diablo está vencido. Gloria a Dios. Son tonterías, ni tú mismo te lo crees. Solo son estupideces que rondan tu mente. Manchar el cuerpo, ¿por qué? Y muchos me dio risa porque se justificaban con esto que les acabo de decir. Al final del día, solamente estoy manchando la vestidura externa, el cuerpo. Pero claramente no voy a afectar en nada a mi espíritu, mucho menos a mi alma. No sería pecado, hermano Donay, porque pues la propia Escritura dice que muy pronto recibiremos un cuerpo nuevo, una vida nueva, que este cuerpo mortal tendrá que ser transformado en un cuerpo inmortal. Nuevas vestiduras, usted mismo lo ha dicho en sus enseñanzas. Todos aquellos que seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos, como en un átomo en el idioma griego, hasta para eso. Solamente pareciese que ahí ponen atención estos angelitos. Para otras cosas no. No se dejen engañar, hermanos. Todo lo que se hace tiene consecuencias en cada parte de nuestro ser. Y más en el área sexual. Tú andas fornicando, tú andas como chucho caliente, diría mi mamá. Tú andas adulterando, tú andas teniendo sexo con el primero que se te ponga enfrente, con la primera que se te ponga enfrente. Puedes llenarte de placer,
a corto plazo, pero ¿y luego qué viene? Vacío, soledad, culpa, odio hacia tu misma persona, una cuenta larga que hay que explicarle a Dios y por la cual tienes que pedir perdón, por la cual tienes que redimirte. Dios no quiera que agarres una enfermedad sexual. Consecuencias en lo físico, en lo espiritual y en tu alma. ¡Qué belleza de siervo! Pasemos a la siguiente iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes forma de que vives, pero estás muerto. Permanece alerta y conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mi Dios. Por lo tanto, recuerda cómo recibiste y escuchaste. Guárdalo y arrepiéntete, porque si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas cuantas personas en Sardis que todavía no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes tú que Sardis representa redención, reanimación, la necesidad de despertar? A partir de Sardis se comienza a simbolizar el hecho de que la iglesia tiene que estar alerta, que no puede tomarse las cosas a juego. En Sardis es cuando más énfasis comienza a darse a la redención de la iglesia, la congregación del supuesto cuerpo de Dios. Sardis es la iglesia en donde hay vida en la carne, no en la sars, no en la esencia pecaminosa, sino en el soma, en el cuerpo, pero a su misma vez hay muerte espiritual. No se nos menciona nada concretamente y sinceramente les pido una disculpa porque no encontré mucho sobre esta iglesia. Muy probablemente fue alguna congregación que se mezcló con alguna impureza o con doctrina, por lo que menciona el verso 4. Tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Quiere decir que parte de la congregación ya se había contaminado. ¿Con qué? No lo sabemos. No se sabe. Puede ser con varias doctrinas. Pudo ser que alojara a siervos falsos. Puede ser que quizás, como la iglesia que acabamos de ver, se contaminara en sus muchas placeres de las sars, placeres de la carne. Puede ser que por un momento apartaran a Dios de su camino y se dedicaran por completo a sus depravaciones. No lo sabemos porque no lo dice el contexto bíblico. Pero claramente hay que reanimarnos los unos a los otros. Hasta el momento, no sé si te has dado cuenta, pero cada iglesia que hemos visto hasta el momento, si bien es cierto que lo que Dios advierte es duro, hay iglesias que reciben mayor vergüenza que la anterior, como la que acabamos de ver. Pero en todas todavía hay esperanza.
Incluso para quien humanamente podríamos fulminar directamente, con Dios no es así. La iglesia que acabamos de ver, ¿qué decía? Jezabel ha hecho esto y esto y esto, pero le he dado tiempo. Que no lo aproveche es otra cosa. Pero el tiempo ahí está, la paciencia ahí está, la oportunidad de redimirse ahí está. Sencillamente no le importa. Vemos siempre una recompensa inmerecida por completo. Veamos la sexta iglesia, la penúltima iglesia, verso 7 al verso 13, amados. Escribe el mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia, amados, tiene tres bases muy importantes para nosotros. La puerta que se mantiene abierta y que nadie puede cerrar, que se cierra y que nadie abre. Muchos han defendido que se trata sobre una prosperidad económica, lo cual es falso. A ver, claramente Dios puede bendecir a una congregación siempre y cuando la congregación muestre ser honesta en el aspecto económico. Claro que sí, yo lo he visto. Dios puede bendecir una congregación para tener mejor equipos, mejores sillas, aumentar el terreno, aumentar la cantidad de sillas, mejores bocinas, mejores bajos, un mejor micrófono, de pronto un mejor material de estudio para que la persona que lidera pueda dar un mejor mensaje. Claro que lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando la iglesia demuestre ser honesta. En la actualidad hay un sinfín de iglesias que han prosperado en esta área, pero solamente el mínimo lo ha hecho de manera honrada. No nos hagamos los tontos, perdón la expresión. Muchas de estas iglesias de la prosperidad, sí es cierto, prosperan, pero no creas tú que prosperan por obra de Dios. Prosperan apelando a las emociones de la gente, manipulando, engañando. Recuerdo que no hace mucho, no recuerdo, pido una disculpa, no recuerdo si fue la gran pastora de los últimos tiempos, Lindsey Vonn, la que decía que ella había recibido, que viene un tiempo en el cual, no sé si ustedes se acuerdan que
más adelante lo veremos, menciona el Apocalipsis que debemos estar atentos porque incluso en la abominación desoladora, incluso los escogidos serán engañados. Y esta persona, vuelvo y repito, no recuerdo si es estrictamente Lisny Defoe, decía que había recibido una revelación por parte del Espíritu y que la solución era comprar un boleto de salvación. Era un arreglo entre el individuo y el líder de la congregación para que si en determinado caso la persona de alguna u otra manera era manipulada, era engañada, al final se terminaba retirando de los caminos de Dios, no había problema, porque su boleto de salvación ya lo tenía comprado. Dios no podía dejar a esa persona. Esto era una especie de expreso polar. De igual lo que has hecho, siempre y cuando tengas tu boleto, dale, brother, súbete. Y no es así. Esta puerta que se mantiene abierta, al igual que lo que menciona el verso 10, se trata, amados, sobre el arrebatamiento, sobre el rapto. Otra doctrina que en la actualidad muchos la están demeritando. Ciertamente, cuando dicho acontecimiento suceda, muchos incluso no lo creerán. Le continuarán dando la espalda a Dios bajo un plan que se ha venido orquestando por el maligno desde los años 2000. E incluso antes del 2000, desde los 1900. Buscando una solución, porque lógicamente como líder, como maestro de la congregación, uno siempre comienza a pensar, uno siempre comienza a preguntarse, ¿por qué esta gente no va a creer? Porque puedo hasta cierta manera creer en el tiempo actual, porque mucha gente tiene esta idea hasta cierto punto quizás válida de que hasta no ver, no creer. Ok, lo puedo entender, pero en este caso lo van a ver. No es que van a ser personas torpes que no se van a enterar de nada, no. Van a verlo con sus propios ojos y aún así no van a creer. El doctor Douglas Hahn, a quien le agradezco porque él compartió conmigo ciertos libros de cuales he sacado información maravillosa, un hombre sumamente entregado, comprometido a la obra de Dios, un hombre americano con unos libros extraordinariamente impresionantes, un hombre de mucha sabiduría, y no lo digo a manera de exaltarlo a él, exaltar a Dios primeramente, porque es él quien se encarga de administrar los dones. Él me decía, hablando sobre uno de sus libros, que muy probablemente estas personas no creerán por todas estas doctrinas de la ufología, los grises, los objetos voladores. Recordemos que yo les mencioné en enseñanzas pasadas que todo esto de la ufología, extraterrestres, los grises, los verdes, los amarillos, los de la comunidad LGBTIQ+, los Thundercats, los padrinos mágicos, tus suegros incluso, todo esto que se viene orquestando con estas criaturas, no son más que sencillamente demonios, no son más que sencillamente planes. Y es normal que se les llame extraterrestres. Los demonios en cierta forma son extraterrestres. Extraterrestres no pertenecientes a la Tierra.
extra de la tierra, por fuera de la tierra. Ahora, en la ufología, en el tema de los extraterrestres, es muy normal que se vea el hecho, que se vea el acontecimiento de que es muy normal que se vea el acontecimiento del rapto, ¿ok? En el tema de la ufología, en el tema de los grises, el tema de los extraterrestres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que estas criaturas raptan a personas? ¿Con qué propósito? No se sabe. Hay muchas teorías. Experimentos, borrar conciencias, implantar conciencias de otras personas, avistamientos. Aparentemente algunas personas mencionan que han tenido contacto con estas criaturas, con estos extraterrestres, con los grises, y que han descubierto secretos. El doctor Douglas Hahn mencionaba que en aquel tiempo mucha gente partirá de esto. No van a creer que es Dios porque probablemente sean los grises. Algo sin precedentes. Los extraterrestres terminarán raptando al pueblo cristiano. Y pues lógico, al final del día, como no es Dios, bajo el concepto de muchas personas, como no es Dios, sino que van a ser los grises, ¿para qué preocuparnos? Probablemente harán experimentos con los cristianos, de pronto nos los van a regresar, nos van a decir algún nuevo evangelio, una nueva verdad, misterios de estas criaturas. Menciona el verso 9, haré que aquellos que dicen ser judíos y no lo son, lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y esto tiene dos derrotas, puesto que el texto simboliza la vergüenza y humillación de todos aquellos que nunca reconocieron a Yahweh, a Yeshua como el Mesías verdadero y a su iglesia, sin importar la religión que practiquen. A fin de cuentas, para todos aquellos que no conocen a Dios, incluso dentro de las congregaciones, la piedra fundamental ya no es el Mesías, ni el honor, la disciplina, el coraje, el esfuerzo que exige el Evangelio. Muchas personas han tirado a la basura la verdad y la sustituyen, como en su momento dije, con el amor y el ser buena persona. Porque claro, el amor es la base primordial del Evangelio, es la base primordial de la palabra. La verdad, eso no importa tanto. Después de todo, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, número uno, representa, desde un contexto histórico antiguo, representa, acuérdense, el tema de los Nahash, la derrota de la estirpe de la serpiente. Ellos se postrarán a nuestros pies. Pero también representa que en aquel día, en aquel momento, en aquellas épocas, toda la gente, independientemente de sus creencias, sus pensamientos, su tipo de filosofía, qué tan bien, qué tan mal estén a nivel emocional, sentimental, psicológico, mental, espiritual, económico, social, etcétera, 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 reconocerán. La embarramos, brother. Todos los días escuchaba yo a uno de estos locos que predican el aleluya. Camino al trabajo, día tras día, había ahí un hombre, una anciana que siempre que me miraba quería compartir el evangelio, pero yo decía, no, esas cosas son estupideces, son de locos. Esas cosas, mucho aleluya, mucho aquí, mucho allá, y vienen predicando que al rato se acaba el mundo desde hace mucho tiempo y nunca se acaba. En aquel tiempo la gente por fin se dará cuenta. Nada más que ya será tarde. Qué raro, ¿no? El ser humano se da cuenta de lo que está mal hasta que ya la ha embarrado, hasta que ya ha cometido el error. No es tan típico del hombre. Y finalizamos con la séptima iglesia.
donde nos encontramos actualmente. La iglesia final, el tiempo final. La iglesia de Laodicea. La iglesia que está más apartada de Dios que una ramera utilizada por Satanás. Leamos del verso 14 al verso 22. Escribe el mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre y miserable, desdichado, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se sienta conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tibieza, cobardía. Las iglesias de ahora han cometido un sinfín de errores que probablemente usted ya sepa. Pero haciendo una recopilación de las 6 iglesias antes de llegar a la Odisea, antes de llegar a lo que simboliza el tiempo final, las iglesias ¿cómo están? Llenos de gente que Cristo no está muerto, Él está vivo, gritando, bailando, glorificando el nombre de Dios, pero no presentando ni la más mínima de las obras puras delante de Él. Estamos en un tiempo en donde, al parecer, todo el mundo es de Dios, todos somos hijos de Dios, aunque la Escritura dice que no, que ciertamente hay hijos de Dios, pero que también hay hijos del diablo. Hoy en día se practica esta doctrina, esta filosofía de que todo el mundo va a ser salvo. Aunque Dios dice no, la verdad es que no. En aquel día yo voy a escoger quiénes van a ser salvos. Van a haber 2 bandos. Los corderitos, mis ovejas, pero también aquellos que tienen más semejanza de ser monstruo del lago Ness antes que una oveja. Van a ver aquellos a los que salude con choque de puño. ¡Hey! ¿Qué onda, brother? ¿Cómo has estado? ¡Qué bueno que te redimiste! ¡Qué bueno que estás aquí! Sabía que lo ibas a lograr. Pero también van a ver aquellos que... ¿Tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú no eres mío. Date la vuelta, ya está, ¿ve? Allá está don Satanás esperándote. Creíste que lo mío era una basura, ¿no? Que mentía. Que todas mis doctrinas solamente eran una pérdida de tiempo. ¿Qué te hace pensar que vas a estar aquí conmigo? ¿Mi gracia, mi amor? Tuviste suficiente tiempo, ¿no? ¿No te hablaron que yo soy justo? Que cuando yo castigo soy como azote que perfora la piel, el hueso, que desgarra por completo el músculo. Yo a ti no te conozco. Señor, pero... Y yo expulsé demonios. Yo hablé sobre ti. Yo aprendí lenguas. Apártate de mí, maldito, no te conozco.
Señor, pero yo construí una iglesia de 4 pisos. Cada fin de semana habían 60,000 personas que se reunían. Qué bien, chévere. Bien por ti, brother, pero ¿y qué les enseñaste? ¿Con qué doctrina se sostenía la iglesia? ¿Nunca las engañaste? ¿Qué saben de mí estas personas? ¿Realmente asististe a cada uno de estos? ¿Pusiste orden en la iglesia? ¿Estuviste vigilando que no se introdujeran malas doctrinas? ¿Qué me dices de estos que, supuestamente guiados por mí, engañaron a la congregación? ¿Qué me dices de todos estos que están dentro de tu congregación? Sabes perfectamente que están completamente apartados de mí y no les dijiste nada. Nunca los regañaste, nunca vi una llamada de atención. Te vi cobarde, te vi tibio. No hay que decirle nada porque es el hermano que mayor da al momento de la ofrenda. Hay que tenerlo aquí, que ofrende. De hecho, ya le vamos a hablar sobre su boleto a la entrada espiritual. Piensas que eres rico, que eres fuerte, que todo lo sabes, que todo lo puedes. Y no, estás pisoteado. Ciego, desnudo, manchado de tus vestiduras. Te he dicho que a mí me gusta que los hombres sean fuertes, que sean valientes, y tú de valiente no tienes nada. No eres fuerte, te has debilitado. Fácilmente te puedo presentar 1000 verdades en un día enfrente de tus ojos y aún así, no creo que sea verdad. Eso es engaño, hermano. Eso usted sabe que es conspiración ahí de Walt Disney con los medios comunicativos. Esos son cuentos que la gente en el pasado decía para que uno le tuviera miedo a Dios. Yo sé que Dios no es así. De todos modos, como dicen por ahí, Dios es puro amor. Dios no castiga. Hoy en día la iglesia va por un camino completamente ajeno al que Dios tiene marcado. Hasta en la forma de evangelizar uno se da cuenta realmente cómo es que la iglesia falla. Le decía hace poco a un joven que no sirve de mucho mostrar condescendencia, gracia, amor, compañerismo, empatía por el prójimo si al final uno no está dispuesto a quitarle la venda de los ojos. Eso sería como que una persona que ha sido atada de los ojos y no ve llegar a ti a pedirte ayuda, y en lugar de quitarle la venda de los ojos, tú supuestamente en tu amor y en tu empatía nada más le dieras un bastón para que vaya tocando por dónde puede caminar y por dónde no. Es una tontería, es una porquería. Eso es lo que se hace el día de hoy. Completamente hipócritas. ¿Cuántos jóvenes tenemos en las iglesias diciendo que aman a Dios, que lo conocen, Dios mío santo? Conocen a Dios, ya ni siquiera que lo aman, sino que lo conocen face to face, cara a cara. De palabras solamente, porque los resultados y las acciones mediocres que se llevan a cabo indica que no. Hermano, yo sé que estoy destinado a gobernar así como lo hacía David. Dios me ha enseñado que yo voy a estar ahí donde se reúnen los más feroces guerreros al lado de Sansón. Brother, tú haces 10 sentadillas y sientes que ya te va a salir el corazón. Aparentemente Dios te ha llamado para un plan de guerra. Probablemente te pongo que corras una cuadra y te me desmayas. ¿Qué tonterías me estás diciendo?
Dices que Dios te ha llamado a ser regente de la congregación. Ni siquiera eres disciplinado contigo mismo. ¿Qué porquería me estás diciendo? ¿Quieres que Dios te bendiga en gran manera a nivel económico? Pero eres el típico hombre que en cuanto recibe su paga, en lugar de llevar cosas para su familia, para sus hijos, para sus esposas, para administrar los gastos del hogar, agarras la mitad de tu sueldo en emborracharte. ¿Qué idiotez es esa? Tenemos a gente dentro de las congregaciones fallando constantemente, prostituyendo la libertad de Dios, haciendo de menos la gracia. Gente que comete un sinfín de errores y solamente cuando Dios las abandona, cuando comienzan a ahogarse en mar profundo en sus pecados, se les ocurre por arte de magia recapacitar. Hay que ayudarlo. ¿Por qué? Que aprenda la lección. Déjalo que se ahogue. Déjalo que Dios le cobre fuertemente todo lo que tiene pendiente. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Solo aquel que es torpe, solamente aquel que es necio, sin brazos, se le ocurre ir a rescatar a alguien que se está ahogando en mar abierto. Déjalo. Se le advirtió. Dios le habló, Dios le dijo. Utilizó a hermanos, al líder, a sus padres. Esa persona es plenamente consciente de lo que ha hecho. Sencillamente no le importó, le dio la espalda a Dios. Déjalo. Si es de Dios, sabrá cómo levantarse. Y si no, pues lastimosamente ahí va a quedar. Ay, pero es que eso se me hace un pensamiento extremadamente cruel, hermano. Tú no conoces la gracia. No, sí la conozco. Si hay alguien que puede saber qué es conocer la gracia, soy yo. Y no lo digo a manera de prepotencia o falta de humildad. Yo conozco la gracia. Yo no debería estar aquí predicando. Yo no debería estar aquí enseñando. Yo no debería ni siquiera estar mencionando el nombre de Dios con mis labios. Y sin embargo aquí estoy. No por mérito propio, por gracia, porque Dios se apiadó. Recuerdo cuando Dios me rescató. Todas las veces que intenté suicidarme, las veces que fui adicto en el pasado, las veces que no tenía respeto alguno por el prójimo. Todas las porquerías que hice y aún así Dios fue el único que se quedó. Dios fue el único que dijo, este pedazo, este dice que es escoria, yo voy a meter la mano por él. Recuerdo cuando Dios me hablaba en sueños, en visiones, en revelaciones y a través de otros hermanos de la congregación. Tú vas a llegar a servirme. ¿Qué idiotez es esa? Yo servirte. Suficiente has hecho con salvarme. Mis padres me decían, vas a servirle. No, hombre. ¿Qué idiotez están diciendo? No creo que Dios vaya a utilizar un pedazo de escoria como yo para servirle. Recuerdo que mi madre me decía constantemente, ya vas a ver, hijo, Dios te va a utilizar, Dios te va a utilizar. Cállate la boca, mamá. Dios no va a utilizar a alguien como yo. Le he fallado un sinfín de ocasiones. Me alejé de Él. ¿Qué va a hacer Dios colocando sus ojos en una basura putrefacta como yo? Destinado a servirle, hasta te lo crees. ¿Quién va a creer eso? Ya vas a ver, hijo. Recuerdo cuando se enojaba, ella decía, algún día, antes de que fallezca,
voy a tener el lujo de verte sirviéndole a Dios. Y Dios se va a encargar de cerrar tu hocico fuertemente. Y dicho y hecho, lo que menos creí que iba a terminar haciendo con mi vida, henos aquí. Y eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia de Dios. Y precisamente porque sé muy bien lo que es la gracia, también soy celoso con ella. Me enoja cuando veo a otros no aprovechando la oportunidad completamente misericordiosa que Dios les ha dado. Y así es la iglesia en la actualidad. Buscando cada uno su camino hacia adelante, hacia atrás, la izquierda, la derecha, norte, sur, oeste, este, pero nadie busca la senda de Dios. No hay que hablar la verdad, no hay que hablar la palabra. Hablemos lo que le caiga en mejor gracia a la gente. No hay que lastimarla a la gente ya está estresada. Ellos no necesitan la verdad, ellos necesitan un abrazo, necesitan una sonrisa. No me imagino, con todo respeto, a todos los hombres de Dios sonriendo en el pasado. ¿Cuántos de aquí anhelamos, deseamos fuertemente entrar al milenio? Todos, ¿no? Sin lugar a dudas, todos vamos a levantar la mano. ¿Quién no va a querer estar ahí? 1000 años de paz, alegría. 1000 años en donde todo va a ser como en un inicio, antes de que el pecado entrara mediante los primeros padres, antes de la caída de Adán y Eva. ¿Quién no va a querer estar ahí? Tendríamos que ser locos para no desear ese tiempo. Perfecto. ¿Y cuántos están de acuerdo en que se regrese la teocracia? Y no sé, yo creo que ahí sí quizás no. Y es lo que se ve a día de hoy. Gente anhelando insaciablemente la paz de Dios, pero a la misma vez rechazando su orden, rechazando su ley, rechazando sus normas. Amados, como nos damos cuenta, Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche. La Odisea es la única que no recibe la más mínima alabanza. Éfeso y la Odisea están en grave peligro, un estado deplorable. Esmirna y Filadelfia en excelente situación. Pérgamo, Tiatira y Sardis a medias tintas. Son 7 iglesias que simbolizan 7 etapas de la iglesia. Nosotros nos encontramos en la etapa final, la etapa de la Odisea. Se están comenzando a escuchar los tambores. Cada día que pasa, vemos X o Y situación que nos hace acordarnos, el tiempo se acorta, el tiempo viene, ya viene Dios, escucha el casco de los caballos. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? La sonrisa que Dios me muestra, ¿es algo de Él o es algo porque me lo gano? Yo soy realmente digno de algo tan simple como recibir la sonrisa de Dios. Yo sería digno de que Dios me apunte con el dedo y me diga: hey, tú, ven para acá, tú vienes conmigo. ¿Cuántos de nosotros realmente seríamos dignos? Si Dios apareciera en este momento, ¿cuántos somos dignos de irnos con Él? ¿Cuántos somos dignos de recibir una vestidura más que excelente? Una corona con un sinfín de piedras hermosas.
¿Cuántos somos dignos de ocupar un excelente cargo en la Nueva Jerusalén? Todos. No lo creo. Esforcémonos, amados. El tiempo se acorta. Incluso la gente que está completamente alejada de Dios lo afirma, lo sabe. No sabe que viene de Dios, pero constantemente me encuentro con directores, actores, actrices, programadores, que no tienen nada que ver con Dios, les importa un comino lo relacionado a Dios. Pero incluso ellos te advierten, ellos presienten que algo se está acabando, no saben qué es, pero presienten que algo está a punto de finalizar, que algo está a punto de entrar al mundo, y no necesariamente algo bueno, algo malo. Hoy en día tenemos tantos avances en diversas áreas, pero moralmente, espiritualmente, físicamente, éticamente, no tenemos avance. Pareciese que en lugar de ir evolucionando, estamos involucionando. Vamos para atrás en estas áreas. Se nos da más y estamos peor. Estábamos mejor cuando no teníamos tantos avances. Hasta aquí el tema de las 7 iglesias. Espero haya sido de gran bendición para ustedes, amados. Nos vemos el próximo sábado. Ha sido un gran honor compartir con ustedes esta enseñanza sobre las 7 iglesias. Los estaremos viendo. Esta serie de el libro del Apocalipsis es una serie que va evidentemente para largo. No es una serie corta. Si vienen muchas cosas muy interesantes y me agradaría que usted estuviera conmigo de principio a fin en esta serie, que aprenda, que reafirme ciertas cosas, que sea Dios con usted. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y Dios sea con cada uno de nosotros.